se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, voy a presentarme. Creo que podréis ver que en una de las imágenes de la pantalla es la presentación y en otra cámara distinta se ve un poco la imagen de quien estamos presentando. Lo digo porque vamos a intentar solucionarlo para poder combinarlos, pero de momento es la solución técnica que tenemos, así que espero que no os maree mucho el tener una presentación y al mismo tiempo una cámara. Sobre todo digo por la gente que está en casa que tiene que verlo a través de los sitios distintos. Y el audio, ya ha comentado Estel, que se oye con un poco de eco. La sala es bastante grande y hemos pedido un micrófono. Estamos esperando que nos lo traigan para que se ajuste más el sonido, pero lo siento mucho. Si en algún momento no se entiende lo que digo, en algún momento hay demasiada reverberación, insistidme, intentaré hablar lo más alto posible y lo más mejor posible para que se entienda todo. Bueno, voy a empezar con la presentación. Me llamo José Fernández Canos, aparte de uno de los organizadores de Maricornes, también estoy haciendo un doctorado en Historia en la Universidad Europea de Florencia. Empecé en el año 2019 y, digamos, mi proyecto, en resumen, en líneas breves, es una historia local del Madrid de los años 60, pero centrada y focalizada en los espacios de homosexualidad, encuentro sexual, de personas con diversidad sexual, diversidad de género. Intento no hacer un enfoque únicamente realizado en lo que hoy en día desde las siglas actuales llamamos colectivo LGBT, sino que intento entrevistar a personas que experimentaban sexualidades diversas y tenían relaciones con sexuales que digamos que estaban fuera de la norma de la normatividad franquista y de la normatividad heterosexual. Es decir, hago entrevistas orales. Sin embargo, como he mencionado al empezar la presentación, empecé el doctorado a finales de 2019 y, como todos sabemos, en 2020 llegó la pandemia y todo mi trabajo se vio un poco paralizado en aquel momento porque no podía ir a archivos, no podía hacer entrevistas de historia oral, me vi un poco limitada en aquel momento. ¿Cuál fue mi opción? Primero, lo más clásico, lo que se ha hecho siempre en la historia, que es fuentes de prensa. Yo no he inventado nada nuevo, no voy a intentar presentaros ni venderos que he descubierto las mejores noticias del mundo, ni que mis noticias son más originales que las que ha hecho ningún historiador antes. Simplemente quería compartir con vosotros algunas de las noticias que he considerado relevantes, sobre todo para hacer un análisis de la percepción en la ciudad de Madrid. Es decir, sí que es cierto que analizo la ABC, pero lo analizo a nivel de la edición de Madrid, aunque de la ciudad nacional, pero la principal fuente que utilizo es el Diario Madrid. Hablaré un poquito de este diario porque es un poco peculiar, es un diario que duró muy poquito tiempo, del año 66 al año 71. En el año 71 Franco cerró las instalaciones, clausuró el periódico y, no contento con clausurar el periódico, también voló el edificio por los aires. Es algo que muy poca gente sabe. Digamos que es muy simbólico hablar de que este periódico bueno, pues no le gustaba demasiado el régimen. Lo cual no quiere decir que lo que nos vayamos a encontrar al leer el periódico de Diario Madrid vaya a ser de repente una loa a la diversidad de género sexual, para nada. Es un diario bastante en la línea conservadora aperturista del régimen y poco más. Simplemente que hizo algunos artículos y hubo algunas columnas de opinión de algunos periodistas que a día de hoy siguen activos en periódicos conocidos que molestaron. Y bueno, pues lo que tiene un régimen como el franquista es que si algo le molesta se lo puede cargar sin mucho miramiento. Vamos a continuar. Bueno, a mí lo que me interesa mucho es utilizar este periódico, el del Diario Madrid, aunque veréis que también hago mención al ABC, como un caso de estudio en el cual intento analizar qué ocupa el espacio de la homosexualidad. Aquí solo me has hecho una introducción fantástica, te lo agradezco, porque cuando hablo de espacio de homosexualidad no me refiero a cómo entendemos hoy la homosexualidad, sino la homosexualidad como un término paraguas que en el periódico aparece para hablar de muchas cosas. Y cuando digo muchas cosas, ni siquiera hablo de orientaciones sexuales, de deseos, ni de identidades. Estoy hablando incluso, que básicamente de mi análisis, homosexual se convierte en un epíteto, básicamente en un adjetivo que sirve para hablar de cualquier cosa. Un ladrón, homosexual. Hay un atraco, homosexual. Han robado un coche, homosexual. Un gitano, homosexual. Es decir, todas las entidades periféricas y entidades molestas por el régimen se asocian directamente con la homosexualidad y hay noticias y noticias, donde homosexual deja de tener siquiera un contenido propio para ser un adjetivo que se añade a otro tipo de descripciones. Lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo de las noticias. La cuestión es que todo esto lo hago con, digamos, tres puntos de vista o de tres objetivos, que es la interacción entre estos discursos oficiales que emanan desde el régimen con respecto a la homosexualidad y la experiencia cotidiana de las personas que se considerasen o no homosexuales, vivían en un espacio del margen de la norma. Como he comentado, Madrid es el centro de mi estudio, es decir, intento que siempre sean noticias que hacen
mención a la ciudad de Madrid o que se escribieron desde redacciones madrileñas para intentar entender cómo se percibía desde la prensa madrileña. Sabéis que todavía a día de hoy, cuando se habla de la prensa en el Estado español, se habla de la prensa de Madrid, la prensa de Barcelona y luego siempre están las distintas latitudes o sensibilidades y las visiones que esto supone a la hora de hablar. Como bien dijo Ayuso, Madrid, España es Madrid y todo esto. Así que parece que eso ya viene de largo y le gusta mucho repetirlo a veces. Y luego, lo que resulta curioso es ver la convergencia que a veces se produce entre discursos oficiales y las realidades de estas personas, porque muchas veces, con intención o sin intención, estas noticias o estos recortes que tienen una intención dañina y que incitan a la homosexualidad terminan contando historias reales de personas que vivieron situaciones reales y que nos permiten a los historiadores llegar a esta situación que de otra manera no podríamos. Sin embargo, la noticia no tenía esa intención, la noticia tenía la intención de criminalizar, la noticia tenía la intención de destruir, de continuar con una idea muy concreta respecto a la diversidad sexual, pero a través de ahí podemos rescatar ideas y conocer cosas que pasaban en la ciudad de Madrid. Así pues, para no enrollarme mucho más, la cronología que vamos a trabajar es del 66 al 72, los diarios Madrid. Y la cuestión es también partir de la idea de un concepto. La sexualidad, en principio, estamos en un régimen que es sexofóbico. Ya no solamente sexofóbico en cuanto a la diversidad sexual, sino en cuanto al sexo en general, a la sexualidad desde la juventud hasta la vejez, como un tema tabú, control social, elaborado sobre todo desde la Iglesia, pero que es un régimen que controla desde la esfera privada a la esfera pública cualquier aspecto relacionado con la sexualidad. Esto nos puede llevar, y yo a veces he leído documentación en el que se dice que el sexo era un tema tan tabú que no se hablaba de ninguna parte. Y muchos historiadores han demostrado ya que es todo lo contrario. Es tal la obsesión con el control de la sexualidad que en realidad puedes encontrar menciones a la sexualidad y al sexo absolutamente en todas partes y de hecho es una manera un poco casi obsesiva, paranoica, en la que el sexo forma parte de absolutamente todo. No de manera positiva, obviamente, pero siempre con una mención. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, hago referencia a una noticia del periodista Juan Acuña, en la cual se menciona que hay tres hechos fundamentales que pasan en el año 1970 en España. El primer hecho es que se publica la novela Love Story, de Eric Segal. Quienes no conocen esta novela, es un clásico de literatura romántica que nos viene a contar la idea perfecta del amor romántico, la pareja y demás. Fue un éxito de ventas a nivel mundial, pero también en España. Ahí no se quedó al margen. Ese mismo año, Yves Saint Laurent, el periodista francés, decide que adiós a la minifalda, que ya no es momento de seguir las minifaldas, a lo cual Juan de Acuña, periodista del Diario Madrid, relaciona todo esto con una idea. La moralidad castiza madrileña ha triunfado en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los años 60, que es el momento de supuestamente libertad, sexualidad, el Occidente está pregonando ciertos ideales de relación sexual, pero Juan de Acuña analiza en el triunfo de Love Story y dejar la minifalda en que la moralidad, otra vez, regia, castiza, española, porque además aquí vuelve a recurrir a la idea de Madrid es España, España es Madrid, porque en el texto periodístico habla de Madrid, pero se está refiriendo todo el rato a Madrid como centro de una España moral, vuelve. Entonces, está hablando de que estamos en un momento de regresión sexual, que sí que es cierto que en los años 60 ha habido cierto avance, según Juan de Acuña, siempre estoy citándole a él, cierto avance, pero que por fin las mujeres españolas se han vuelto a empoderar y han reclamado su espacio, que es el de la falda hasta los tobillos. Y que además el amor y esto de la libertad sexual y de la diversidad se demuestra que eso no le interesa a nadie, porque Love Story es la novela más vendida, es la que todo el mundo quiere leer. Por lo tanto, todo el mundo reclama otra vez volver a los orígenes. Todo esto estamos en un ambiente de censura total y sexofobia, por lo tanto, no es que se pueda hablar libremente, se pregona una serie de ideas muy concretas. Entonces, está la idea de que hay, junto a esta sexualidad triunfante, castiza, a esta sexualidad que es la española, la pura, la verdad, la racial, incluso se hace referencia a la raza española, estamos hablando de los años 70. Sin embargo, hay dos elementos que me interesan realmente mucho de esta noticia porque lo vamos a ver en relación con la homosexualidad todo el mundo. No la he traído a colación simplemente por contar la anécdota, sino porque Acuña dice que el fracaso en España de la minifalda y es algo muy concreto y es porque es un elemento extranjero. Esto es algo que se va a repetir en todo el análisis de la homosexualidad. Cuando la homosexualidad aparece mencionada como tal en la prensa, en muchas ocasiones, en un porcentaje muy alto, se menciona como un elemento que viene de fuera. Lo español es incompatible con lo homosexual. Es decir, en el caso de que haya homosexuales dentro de la frontera española, o bien han venido de fuera, o bien ha sido una contaminación.
No me voy a centrar en el discurso científico porque no es el objetivo de mi ponencia, pero sí, por ejemplo, Víctor Mora, hay un montón de historiadores y sociólogos que lo explican. Hay un discurso muy concreto, no solamente en España, es en prácticamente todo el planeta, de la homosexualidad como algo contagioso que se puede, además. Y en el caso concreto español se mezcla esta idea de contagiosidad con extranjeridad, es decir, es un elemento externo. España como un cuerpo único de nación perfecto y con una sexualidad macho-ibérica y que todo elemento que lo pervierta es obviamente externo. Así que si hay españoles maricones, es pura casualidad porque se han cogido un resfriado o han cogido un poquito de mariconismo en la playa. Básicamente es lo que viene a decir. Y luego está esta correlación muy clara de lo extranjero con lo afeminado y lo español con lo macho. Es decir, España es símbolo de masculinidad, mientras que todo elemento extranjero, da igual donde venga, es afeminado. Por lo tanto, estamos hablando de que no solamente es un régimen sexófobo, sino que es un régimen abiertamente y claramente misógino. Vamos a ir ya con las noticias que he seleccionado. Voy a intentar no enrollarme mucho, pero también quiero que las veáis y las podáis analizar conmigo. Y luego que estoy abierto al debate. Seguro que lo queráis, por si hay algún problema. Perfecto. Esta primera noticia que he escogido es por la idea de qué espacio ocupa la homosexualidad, no solamente dentro de los periódicos, sino en la ciudad y en correlación con los periódicos. Yo estaba buscando noticias, ahora iremos a la primera noticia que encontré, que es maravillosa, o bajo mi punto de vista es maravillosa, pero me encontré esto. Esto en realidad no es una noticia como tal, sino que es una sección de cine y teatro, el típico nueva obra que se estrena. Y la verdad es que estuve a punto de pasarla por alto, porque simplemente pensaba que iba a ser pues, una obra nueva en Madrid, años 70, etcétera, no hay ningún problema. Y de repente vemos Teatro al Film, me fijo, grandioso éxito, y pone el problema homosexual del adolescente. Y dije, ups, aquí hay algo, el problema homosexual, la palabra homosexual citada, o sea, de una manera tan explícita, no es habitual, porque suele ser referido muchas veces a otros casos de... Como más, simplemente es una obra de teatro. Sí que es cierto que tenemos la palabra problemas y que ya estamos haciendo una connotación negativa, pero demás. Me puse a buscar porque solamente encontraba esto, no encontraba absolutamente nada y finalmente encontré las críticas de esta obra y en efecto es una obra que se estrenó. Ya os digo que los críticos la dejaron un poco por los suelos, no por el contenido, sino porque dicen que los actores eran un poco... Pues de aquí y allá, el Teatro al Film sigue abierto en la ciudad de Madrid, para que en Madrid, está en la calle Pez, es un teatro en activo, hoy en día creo que se dedica más a la comedia. En este momento, pues hacía obras un poquito de todo. Y el escritor, González Doria, era un joven novel, o sea, era su primera obra, y decidió escribir El sol no saldrá mañana. El sol no saldrá mañana, que el título ya de por sí como evoca un poco de epicidad, es la obra de un matrimonio de Estados Unidos que se divorcia. Este matrimonio tiene 2 hijos y su hijo Bill, a través del trauma del divorcio, desarrolla un caso de homosexualismo. No son mis palabras, estoy utilizando las palabras para que entendáis que encontré las críticas. Este caso de homosexualismo solamente se explica a través del trauma y conseguí encontrar en la Filmoteca y en el archivo de Teatro de España 2 imágenes de esta obra. Son bastante sugerentes. A mí me parece bastante curioso que en los años 70 estemos encontrando una obra que, si bien condena la homosexualidad, porque la condena abiertamente como un proceso traumático a raíz del divorcio, o sea, utiliza una obra para hacer 2 cosas: criticar el divorcio y encima la homosexualidad. Pero me parece que estos 2 fotogramas son bastante sugerentes. Es decir, estas imágenes estaban disponibles en aquel momento, aparecieron en prensa y aunque obviamente su intención no era hablar a favor, pero estaban visibilizando la existencia de un fenómeno que en principio el propio régimen habla como de inexistente. En España no hay homosexuales, en España no hay homosexualidad. Sin embargo, tenemos una obra en el centro de Madrid con una cartela gigante que se llama El sol no saldrá mañana y pone el problema homosexual. Es decir, toda la gente que pasaba por delante del Teatro al Film podía ver la palabra homosexual escrita y saber que ahí dentro al menos se estaba hablando de homosexualidad. Obviamente, no estoy diciendo que esto sea positivo, estoy hablando de que está generando un espacio de visualización de un problema que en principio no existe y que contradice las propias normas o ideas que tiene el régimen. Esto me parece bastante curioso. Y además, esto nos sirve para relacionar los aspectos. Muchas veces se habla de que no hay relación entre los textos científicos y jurídicos, porque obviamente eran textos especializados que no llegaban muchas veces al resto de la población. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo en esta obra de teatro se utiliza mucho la idea del trauma, estamos en los años 70, y una idea muy psicologizada de cómo funciona la homosexualidad, la sexualidad humana, y estamos viendo todo el rato esta relación del proceso de trauma, joven homosexual, y cómo luego hay una redención a través de la salida del trauma. Es decir, la homosexualidad es curable, hay una esperanza para el homosexual en los términos de la propia obra. Es curioso ver como un texto que en
principio simplemente es artístico, cultural, de teatro, tiene una relación directa con terminologías que en ese momento se están utilizando en aulas, o por ejemplo en la cárcel de Carabanchel, que se está utilizando para elaborar las futuras leyes de peligrosidad social o la antigua ley de vagos y maleantes. Es decir, existe una convergencia entre los marcos científicos y jurídicos y entre los marcos culturales y sociales. No son discursos que no se tocan, no son discursos que no se hablan, sino que hay una convergencia social y es un discurso que está extendido. La gente sabe de qué se está hablando. Una persona, independientemente de a qué se dedique, pudiera ver esta obra y va a recibir el mismo mensaje: homosexualidad igual a trauma. Y luego esta es la noticia a la que me refería. Yo cuando encerrado como todos en mi casa tuve que ponerme a ver hemerotecas, pensaba, hay muchos historiadores con un gran trabajo que ya no han hecho de hemerotecas, no voy a encontrar nada que me parezca relevante o no voy a encontrar nada nuevo y, repito, no creo que he encontrado la novedad y voy a cambiar la perspectiva respecto a los estudios de la homosexualidad en el franquismo, pero es que la primera noticia que me encontré, el primer documento que abro aleatoriamente del año 66, el 1 de septiembre, es esta noticia aquí mismo. Es la portada del Diario Madrid de su primer número, el 1 de septiembre de 1966. Es una noticia que a primeras no pone homosexualidad, ni vais a ver que ponga en absoluto en ningún momento del cuerpo del texto homosexual, maricón, o cualquiera de las terminologías que puede utilizar el régimen en el documento. Pone gamberros fuera. Si vemos un poco la imagen, creo que no se puede ver bastante bien. Perdona para los que estéis aquí porque se ve muy borrosa. En casa no sé si lo vais a ver mejor, pero lo resumo, porque luego no hay noticia interior, o sea, no hay una noticia que se correlacione en el interior del periódico, sino que está en portada. O sea, esto es importante. Estamos hablando de un periódico que tenía una tirada bastante amplia y que lo leía mucha gente de la ciudad de Madrid. No es un periódico menor, es un periódico que tenía una tirada muy amplia. Y aparece no en la contraportada, no a mitad, no en una esquina, sino que aparece grande y importante. Lo llamativo, aparte del titular, es la imagen. Sabemos que son dos turistas franceses que en una ciudad de la Costa Brava, en Barcelona, se hicieron esta fotografía y provocaron un supuesto altercado. Por suerte, conseguí encontrar otra noticia de 2 días después en el ABC, que era un poco más profuso en contenido y más o menos los relatos que cuenta la una y la otra son bastante parecidos. Tenemos los nombres de estas dos personas y sabemos que en principio la policía tuvieron un altercado, según una de las noticias, fue un altercado entre ellos y otros turistas, y luego intervino la policía y se pusieron a proferir en contra de España, de la integridad de Patria. Pero a mí, aparte de la imagen que ya de por sí es sugerente, porque estamos hablando de personas que independientemente no conocemos su identidad de género, ni conocemos su orientación sexual, pero que lo que es la performatividad con la que se están expresando en este momento en el año 66, juzgando el año 66, aunque sea una zona turística, no deja de ser provocativa y en contra de la norma heterosexual del régimen. Son varios elementos de esta noticia. Bueno. La cuestión es la utilización del término gamberro. La utilización del término gamberro podría tener más noticias, pero no quería enviarme mucho. Es muy recurrente para referirse a homosexualidad, pero homosexualidad dentro de la frontera. Es decir, cuando se habla de homosexuales fuera de España, se utiliza muchas veces el término homosexual. Ingleses homosexuales, los homosexuales. Cuando hay homosexuales dentro de España, aunque sean franceses, como en este caso, muchas veces se utiliza el término gamberro o similares, porque no se quiere admitir efectivamente que el turismo o que en España está viendo personas homosexuales que viven de una manera u otra su sexualidad. Entonces, el término gamberro lo utilizamos. Pero es que aparte utiliza cierto lenguaje como no queremos que se vaya de mano la cosa. Sabemos que estaban provocando con respecto a esa cosa. Utilizan la palabra cosa. Obviamente esto es una interpretación mía como historiador. Yo no sé a qué se quieren con la cosa, pero creo que no tenemos que ser demasiado avispados para saber que la cosa se refiere a ese desafío sexogenérico que están planteando estas dos personas. Y esto es curioso cuando lo comparas con otras muchas noticias. Porque si aquí, en esta portada en Barcelona, no se mencionaba la homosexualidad, es decir, parece que hay que utilizar otros términos para hablar de cosa, de gamberro, como que les da miedo utilizar el término homosexual. Sin embargo, tenemos otras noticias que hacen referencia al extranjero, al Reino Unido sobre todo, que en el diario Madrid había una obsesión especial con el Reino Unido, con todo lo que pasa en el Reino Unido. Tienes una cobertura de noticias sobre todo aspectos políticos culturales, en la que se habla noticias de la juventud británica, se dice que Mick Jagger es un homosexual y que por lo tanto todos los británicos van a convertirse en homosexuales. Hay otras noticias en las que se menciona la ley que en 1967 despenalizó la homosexualidad a nivel privado entre hombres mayores de edad, en un sentido, en el Reino Unido. Se hacen reportajes, columnas de opinión, diciendo que es un asco que la sociedad británica, que otrora fue un gran imperio y demás, son unos términos y demás. Sin embargo,
Ese mismo periódico, pocos años después, cuando se están elaborando la ley de privacidad social, apenas habla de nada. Sí que menciona la ley, pero habla sobre todo de la ley en relación con la drogadicción y con la prostitución. En relación con la homosexualidad, sí te ponen típicos recortes de la ley frenará a las personas homosexuales. Esa es la mención, pero no hay columnas de opinión, no hay columnas de más. Sin embargo, cuando se trata del caso británico, tienes opiniones para todos los gustos, pero como en España no hay homosexuales, no merece la pena hablar de ello. Luego otros ejemplos son similares, pero sobre todo se centran en la decadencia nacional de la juventud estadounidense, la juventud francesa, son todos homosexuales, salvo la española, todo el resto de juventudes del planeta y sobre todo del hemisferio occidental están en una decadencia. Aquí os voy a traer varios ejemplos de citas en las que se ve y se incluye la idea de la sexualidad. Esto es de un artículo de Carlos Alfonso Gómez, en la que dice que los gamberros estos peligrosos se están haciendo fácilmente con la vía pública, los espectáculos, los parques, el metro, los autobuses, etc. ¿Y por qué traigo esta cita? Porque estamos hablando de una serie de periodistas y de años en los que parece que no hay homosexualidad y, sin embargo, después de cuántos artículos en los que dicen que están en todas partes. Entonces, ¿en qué quedamos? O no hay homosexuales porque no son españoles, porque los españoles no pueden ser homosexuales, están todos de fuera y vienen turistas, o están en todas partes. Se produce todo el rato esta contradicción entre unos y otros. Otras citas que nos podrían dar. Jerónimo Paul, en el ABC, la amplia apertura de frontera ha permitido también la importación de los virus pandémicos de la inmoralidad, nuevas formas sexuales y depravación sexual. Muchas veces evitan hablar de homosexualidad, pero podemos intuir que está ahí. Otra cita del ABC, el artículo no estaba firmado por ningún periodista, así que tuvimos que puede ser a nivel editorial. Las amas de casa piensan que los alcohólicos, suicidas, morfinómanos, homosexuales y prostitutas, considerados por ellas como delincuentes, estos últimos, tienen la culpa ellos mismos de su situación y no la sociedad. Es decir, sí que se habla de la homosexualidad, y no se habla solamente de la homosexualidad como algo ajeno al español. Estamos hablando de que hay encuestas de opinión sobre amas de casa, porque esto es un artículo que hace referencia a las amas de casa españolas opinan de, y el artículo es muy profuso, habla desde cuál es el mejor supermercado a cómo debería utilizar el poli. Y también menciona la homosexualidad, es decir, es un tema del que se habla, es un tema que no se evita, pese a que muchos periodistas digan que es un elemento extranjero. Pero creo que esta es mi noticia favorita, cuando la encontré. Porque tanto el contenido como el titular me parece que son dignos de hacer una ponencia entera o incluso de un capítulo de mi tesis doctoral. Detención de un matrimonio internacional de drogadictos. Ella, comillas, pues si no se ve bien, resultó ser un homosexual francés. No voy a intentar explicar todos los aspectos de esta noticia, porque el contenido no lo he puesto porque era bastante largo, es una noticia que es bastante larga. Iban haciendo un viaje en tren, si no me equivoco era de Barcelona a Sevilla, y en su llegada a Sevilla los habían puesto visualizado ya en la estación de Madrid, cuando habían hecho una parada, habían detectado que eran personas raras que podían llevar drogas, que enseguida los detienen y los procesan y descubren que ese matrimonio aparente no es un matrimonio como tal, sino que es una pareja homosexual y que ella, la mujer, en realidad era homosexual francés. Aquí de todo lo que he ido contando hay un poco un reflejo de todo lo que hemos estado hablando. Hay de todo. Primero, el orden en el que se ponen las palabras a mí me parece muy interesante. Yo soy historiador, no hago comunicación como solo, no me encargo, pero hay una parte de esto que es muy importante. No se pone un francés homosexual, se pone un homosexual francés. ¿Por qué? Porque lo importante es dejar claro que el homosexual es francés y por lo tanto el francés es un elemento de exterioridad, es un elemento de extranjeridad. Es decir, no es español. Hay que dejar muy claro y reivindicar que el francés, el epíteto nacional, va detrás. No es una persona francesa que es homosexual, sino que es un homosexual francés. Hay que echarlo para afuera. Y luego, aparte, ella. Es decir, esto ya lo ha explicado Sol, mejor que yo, el homosexual como un término paraguas para hablar absolutamente de todo. No podemos hablar porque no conocemos a esta persona, yo no tengo ningún expediente judicial, no conozco quién era, no puedo saber su identidad de género, no puedo saber cómo se identificaba, pero podemos intuir posiblemente era una mujer trans que simplemente fue identificada como un hombre homosexual por la policía y por eso la prensa lo trataba de esta manera. De todas maneras, también es curioso la cuestión de matrimonio, porque obviamente no se entiende que haya una pareja de hombre y mujer que viajen y no estén casados, nos habla también de otros valores morales, y a su vez la utilización de comillas en determinados sitios. Ni para el periódico es un matrimonio, ni para el periódico esta persona es una mujer. Nos están dejando muy claro qué es lo que no es. Sin embargo, utilizan ella y utilizan matrimonio. Y ya, por ahora, para hacer un poco de debate, voy a ir acabando, porque hay otra serie de noticias
en las que la homosexualidad, pero esto lo voy a resumir muchísimo más, aparece relacionada con prácticamente cualquier cosa. Kennedy, ¿quién lo ha matado? Un homosexual. ¿Ha habido un robo en una joyería en el centro de Madrid? Un homosexual. ¿En Lima se ha descubierto una mafia que transporta cocaína? Eran todos homosexuales. ¿Un gitano ha robado en el barrio de Vallecas? Se juntaba con homosexuales. Son toda una serie de noticias en las que lo más común es vincular la homosexualidad junto al gamberismo, que era la idea que intentaba decir al principio. He intentado traer toda esta idea, pero luego, si tú haces un análisis más global, la palabra homosexual termina utilizándose básicamente como sinónimo de ladrón. Y para dar tiempo, sí, porque si no, no vamos a tener tiempo, perdona por el retraso, pero queremos tener un poquito de debate. Quería mencionar otra serie de noticias que también la homosexualidad aparece mencionada en otros ámbitos como noticias culturales, noticias de teatro y demás. Por ejemplo, los libros de bestseller de los años 60 y 70 son La sociedad homosexual de Richard Hauser, Las direcciones sexuales de Ramiro Calle o el libro de la vida sexual de López Ibón. Es decir, la población leía sobre sexualidad. No estoy diciendo que leía sobre sexualidad desde un punto de vista positivo, pero había interés por estas lecturas. Así que, muchísimas gracias. Perdonad por la presentación, pero... Quedan aproximadamente unos 10 minutos. Sé que no es lo ideal, deberíamos haber tenido un poquito más de tiempo, pero de verdad, vuelvo a pedir perdón tanto a las personas presentes como a la casa por todos los errores técnicos que hemos tenido. Esperamos que, como ha sido el inicio del congreso, ya no vuelvan a ocurrir, pero queda abierta la plaza, por así decirlo, para que tanto las personas que estéis aquí en la sala como quienes estáis en el chat podáis preguntar lo que queráis. Así que, Sol, si quieres venir aquí. Pues no sé si tienen alguna pregunta o no sé, algún comentario. Si alguien quiere hablar, puede encender su micrófono también desde casa, escuchamos aquí. Pues que eso lo he explicado todo también, yo creo que ya lo más que preguntar, os animaría, si estáis investigando desde la historia, a que ampliarais un poco el campo de estudio. Porque con la ley de diversidad social, la que vamos a variantes, evidentemente está ahí haciendo estudiar el contagio. Hay que recordar que, por ejemplo, se determinaba el encarcelamiento en condiciones de aislamiento. Porque no podía pertenecer a los demás propios presos. Pero sería muy interesante ver qué decía el diario de sesiones del Congreso. Sí. Hasta ahora no lo he visto con nada. Es decir, yo he visto análisis de la ley, he visto análisis de cómo se ha aplicado. Incluso se ha hecho un estudio ya bastante bueno sobre los expedientes y los jueces. Cómo aplicaban por la primera denuncia policial la presunción de homosexualidad. O sea, la prueba era que tenía. No hacía falta más. Era casa de brujas. Sí, no era casa de brujas. Y además, si se quería acabar con algo, bastaba con acusar de lesión homosexual por su parte policial. A partir de ahí, inmediatamente había jueces sistemáticamente prácticos. Pero habría sido muy interesante ver qué es lo que decía el diario de sesiones, si efectivamente este tema fue debatido o no. O sencillamente se escribió por el director de turno y se aprobó pues, unánimemente como era la primera época normal. Sí. Pues eso que es claro. Una cosa que, porque yo no he estudiado Derecho ni nada similar, pero me ayudó mucho Víctor Ramírez, que sí es licenciado en Derecho y bueno, se encarga bastante de la vía legal. Lo que pasaba en Canarias era que ni siquiera aparecía muchas veces disparar al calabozo, estoy hablando, no decía. La homosexualidad, como término paraguas, como dice, como delito, sino como sospecha. Entonces, por ejemplo, a nivel legal no había juicios allá, en Canarias, estoy hablando. Entonces, eso también demostraba, ¿no? Lo que comentabas, y por eso digo que una casa de brujas, que era la acusación, ¿no? Y ya está, no pasaba nada más. Tenían a lo mejor 72 horas, como le pasaba a Marcela, o 2 meses en el calabozo, y luego te encuentras que en sus expedientes, ¿no? En textos penales y demás, no tienen por qué estuvieron encarcelados, pero sale a día de hoy que Marcela está viva en Tenerife, que estuvo en la cárcel. Que eran los ingenieros. Les detenían, los tenían 10 días fuera de circulación, los volvían a soltar, cuando volvían a manifestarse públicamente, los volvían a meter. Sí. O por cualquier cosa. Ella, por ejemplo, me contaba que una vez tenía una amiga, que también era una mujer trans, que estaba
era muy religiosa y había ido al obispo no sé dónde, a Tenerife, y resulta que estaba también el rey, si no me equivoco, o hijo del rey, no me acuerdo ahora bien la anécdota. El caso es que ella, muy fan de la iglesia, pero no de Troya, entonces se puso a insultar al rey. Vale, estamos hablando de plena transición a la que recién muerto Franco. Y las tuvieron un mes por terrorismo en la cárcel. Entonces, después dice, claro, ¿con qué excusa? También dependiendo de qué diversa eras como persona, te metían que realmente se sabe que era por ser una mujer trans, no tanto por esa facción o lo que sea, y entonces era muy difícil seguir los motivos por los que estaban en la cárcel. ¿Qué pasa? Que obviamente las personas expertas se ponen a analizar, pues ven, qué casualidad, ¿no? Que justamente las mujeres trans eran las que más pasaban por el calabozo, ¿no? Entonces, no sé, me parece un reflejo también de lo que era el régimen muy arbitrario, ¿no? Daba igual realmente lo que hicieras, mientras ellos tuvieran una excusa para castigarte, porque eras el enemigo social, o sea, desde todas las perspectivas, pues lo hacían. Antes de dejar a Javier preguntar, que estaban levantadas, comentar respecto al diario de sesiones, si no me equivoco, Víctor Moras sí que tiene juraría que otros historiadores no mencionan sus libros, pero no quiero decir referencias al Tucum, pero creo que sí que están. Arturo Hernández, no quería decirlo al Tucum, pero además. Sí, Arturo Hernández de libros que además ha sido reeditado hace poco, se puede volver a comprar en librerías o está en bibliotecas, sí que hace menciones. Y los análisis que uno de los de calidad son bastante, porque se llegó incluso a poner fórmulas de pseudomatrimonios, cosas muy extrañas para lograr la homosexualidad, porque se pensaba que si un homosexual se casaba con un heterosexual podía volver a conocer su vida. Es decir, hay demás. De todas maneras, en mi tesis es una de las partes, porque me he centrado ahora en textos periodísticos, pero de la parte de textos judiciales, una parte es el diario de sesión. O sea, que yo creo que es un tema que sí que está bastante ahí fuera. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibido en los textos historiográficos, primero porque falta divulgación, falta conexión entre lo que se hace muchas veces en la universidad y la transferencia, o como lo queramos llamar, y bueno, estoy totalmente de acuerdo que es un texto fundamental. Y ahora, Javier, de salir de la lista de velocidad. Sí. Una cosa muy rápida. Sí. Ya en sesiones de la discusión de la evolución de la inteligencia no está. No se puede ocultar. Sí, bueno, pero lo que hablaron de. No sé esto. Cuando discutieron en el Parlamento, lo que se está analizando por Arturo, un poco es cuando la aprobación. La reforma no está. No está, vale. Bueno, y ahora, sí. Ahora tocaría a Javier que ponga la levantada y más. Puedes que se tiene la cámara y listo. ¿A la cámara? Sí. A ver si se me ve. Hola, buenas. No sé si esto se escucha o. Sí, aquí se te escucha bien con eco, porque también hay mucho eco en la sala, pero el resto de personas sí que te puedan escuchar. Vale, perfecto. Yo tengo como 3 preguntas, comentarios que se conectan sobre todo con tu presentación, Moisés. Estaba pensando un poco en los niveles de mediación y el papel que tenemos los investigadores e investigadoras en esta lectura de las fuentes, por ejemplo, y en 3 aspectos concretos. Estoy pensando en esta idea de presentar la disidencia sexual como algo extranjero, foráneo, una otra edad, como forma de sanitizarlo, pero también la potencialidad de usar ese subterfugio para publicar noticias que de otra forma no habrían sido permitidas. Y ahí estoy pensando en lo que ha estudiado Fernando Fernández de Alba sobre cómo publicaciones como Triunfo o Cuadernos para el Diálogo utilizaban la cobertura internacional para hablar de la transexualidad, etcétera, dirigiéndose a un público que también tenía un interés diferente al público mayoritario. O sea, cómo a veces esa cobertura internacional ofrece una vía alternativa de publicar sobre asuntos que de otra forma eran censurados. Y de hecho, el Centro de Documentación Armand de Fluvià casi todos son cobertura internacional. O sea, son noticias sobre lo que pasa en el extranjero como forma de promover una conciencia de lo que puede ser el futuro de la sociedad española también, ¿no? También en la noticia sobre el matrimonio de la mujer transexual francesa, cómo podemos priorizar la voz en primera persona de esos sujetos que solo aparecen en la superficie del discurso de una forma indirecta y violenta, ¿no? Y ahí el género gramatical, el entrecomillado, las técnicas lingüísticas que los propios agentes de la represión usan para distanciarse y negar la legitimidad de esas voces, podemos en cierta forma revertirlo, ¿no? Quitar esas comillas quizás y darle esa voz en primera persona como ella, ¿no? Y ahí te quería preguntar cómo podemos hacerlo
teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes que son mediadas por esos agentes del Estado. Y en tercer lugar, y en esa misma línea, las encuestas sobre opinión pública. Me parece que es un tema fascinante porque siempre depende de las preguntas que les hagan y cómo se planteen. O sea, el hecho de que en los 70 en las encuestas aparezca un rechazo tan fuerte a la homosexualidad y en los 80 la actitud contraria, algo indica que se trata del nivel de mediación, de cómo se dirigen las preguntas, de cómo se procesa la información, ¿no? Entonces, en esos tres casos quería preguntarte cómo podemos, por un lado, ser honestos o reconocer ese papel de mediación entre las fuentes y la investigación, pero ir un poco más allá a la hora de recuperar las voces en primera persona de los agentes con más interés en recuperar una sexualidad no normativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Como tengo mucho tiempo, voy a intentar contestar a las tres más o menos, porque al final la pregunta de la relación. Básicamente creo que ha respondido un poco a la primera pregunta y es hablar un poco de la honestidad a la hora de reconocer. Estamos mediando como historiadores en el reconocimiento de las fuentes. Es decir, yo obviamente hago una lectura propia sin saber cuál era el cometido concreto desde mi presente. No voy a intentar aquí dármelas de nada, pero sí que es cierto que a mí me interesa estas noticias, también es porque es cierto que están enmarcadas en la arte de mi tesis, es que es la presencia de la homosexualidad como concepto, como idea y como espacio mental y discursivo en la prensa. Entonces, no intento inferir cómo se entiende la homosexualidad, tampoco intento hacer una definición global o cerrada de la homosexualidad durante el fascismo, sino que intento demostrar la presencia de la homosexualidad como concepto en distintos planos de esas noticias. Entonces, ahí es cuando me sirve mucho tanto la presencia de la palabra como homosexual, simplemente la referencia a imágenes o palabras como gamberro, en la cual sí que es lo que nosotros podemos decir, que quitamos las comillas o no. Sí que es cierto que el periodista o la periodista, no me acuerdo que firmaba la noticia, utiliza unas comillas. Esas comillas, en el discursivo, en el discurso, nos permiten entender que esa persona está dando una idea concreta. Ahí la interpretación ya no es tanto mía, sino que la comilla tiene un papel concreto a la hora de escribir y es la de contrarrestar lo que se está poniendo entre comillas, por así decirlo. Entonces, ella básicamente se está utilizando para decir que no se reconoce como mujer a esa persona. Exacto, es básicamente una ironía periodística a nivel de comunicación visual. Pero también lo que me interesa de esa noticia es que, como en un titular corto, pero a la vez bastante extenso, se dicen un montón de conceptos. Se entrecomilla la identidad de género de una persona, se le atribuye la palabra homosexual, hablando de cómo el homosexual es un término que sirve para abarcar una serie de identidades sexuales y estéticas muy amplias. A la vez se mete el elemento francés para denotar que es un elemento de extranjería. Es decir, no es tanto qué quiere decir el periodista, sino la serie de elementos que como historiadores podemos distinguir para entender una concepción de la sexualidad muy limitada y muy concreta, porque en otros casos, no me incluyo aquí, que son más deportes judiciales, en las que se tenía a invertidos en el paso de Recoletos, que son bastante habituales, eran recortes de noticia tan pequeños, porque eran homosexuales españoles, y entonces se ponían invertidos detenidos en las 5 de la mañana en el paso de Recoletos. Había que hacer una noticia de ello, pero se trata por una esquina, porque no interesa. Sin embargo, las noticias que os he mostrado estaban en portada, estaban a todo tamaño. Es decir, hay una intención también, todavía no sé cómo trabajar con ello, el por qué cuando es dos franceses en la costa de Cataluña o otra vez franceses en un tren pasando por Madrid los detienen, ahí sí que hay intención de ponerlo muy grande y reivindicar ciertos aspectos, de no estar la identidad de género, de estar la homosexualidad y a la vez hacer unas referencias. Ahí sí que es grande. Cuando son españoles, cuando pueden hacer daño al cuerpo nacional, para que en términos franquistas, ahí esas ideas me parecen muy interesantes de extraer investigadores. Y obviamente no extraerlas con un discurso cerrado, sino extraerlas para que se puedan debatir, para que se puedan compartir y obviamente formen parte de todo el discurso que creo que todas las que necesitamos los estudios de BI podemos añadir. No sé si he respondido o más nada porque soy 36 y hay que dejarla pasar. Entonces, si hay una pregunta más que no puedo quedar responder, si no, daríamos por finalizada la sesión y empezamos de nuevo a las 9. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, como no veo ninguna mano levantada, si alguien nos pide, por favor, que me abra el micrófono algo, pero quería dar las gracias de nuevo por la paciencia, por haber estado aquí esta hora y 40 minutos. María. Sí, perdona, es que no sabía cómo levantar la mano. Vale,
Bueno, muchas gracias por las comunicaciones. La verdad, yo estaba intentando apuntarlo todo rápido. Yo es que estoy ahora mismo haciendo la tesis sobre teatro de vanguardia de los años 70, más o menos. Y hay representaciones de personajes cuya orientación e identificación no queda del todo clara, pero es una elección totalmente voluntaria. Y como también utilizan mucho la ironía y mucho el lenguaje oficial franquista para subvertirlo, yo quería preguntar, porque aquí entro en un terreno pantanoso, entonces creo que me vais a poder iluminar un poco, porque estamos viendo cómo hablaba el discurso oficial, ¿no? A través de los medios oficiales. Y no sé si tenéis alguna idea de cómo era tratado este lenguaje a nivel más popular. Si existía ya alguna forma de uso subversivo de estos mismos términos oficiales, o si no, si era un discurso totalmente aceptado y se utilizaba de manera recta, no lo sé, no sé muy bien ni siquiera cómo plantearlo, pero bueno, un poco cómo se trataba este tema o cómo se nombraba a los homosexuales bueno, sí, ya. Perdón. Por responderte, no sé si quieres decir algo a la pregunta que ha hecho la compañera. No he entendido mal sobre cómo la relación de este discurso oficial y la sexualidad oficial luego tiene una traslación a la calle, si no he entendido mal. Sí. Vale, por intentar ser bastante breve, es un tema bastante complejo, porque estamos hablando de capas sociales y entonces la cosa es el discurso social que encontramos en prensa, ciencias, textos jurídicos, la calle. Muchas veces el término homosexual, que viene sobre todo de la parte científica, sí que hoy en día digamos, es de utilización común, pero no es tan el vocabulario popular, incluso hablaremos de nivel internacional, de los términos, la manera de identificarse, es un tema bastante complejo. Sí que es cierto que los años 70 cada vez hubo más identificación. Tengo que cerrar porque creo que van a ocupar la sala. Entonces, básicamente, los tan rápidos es que la correlación entre, si queréis marcharos, la correlación entre el lenguaje científico oficial y la calle se va compasando con el tiempo de los años, pero sí que es cierto que encontramos que estas entrevistas orales, la manera en la que se nombraban las personas, la manera en la que hablaban de este tema, es muy distinto al lenguaje que utilizaban los característicos incluso teatrales. Por ejemplo, la obra que he tomado como teoría que habla de homosexualidad, ahora en el contexto además de Estados Unidos, habla de homosexual, y ahora realmente que cuando tú hablas con personas como yo, por ejemplo, es un tema como homosexuales, la utilizan hoy desde presente, pero en aquel momento se utilizaba como maricones o marinas. Yo tengo que cerrar la sala, a las 5 volvemos, muchas gracias a todos. Vale. Hasta luego. Gracias.